Sabemos que tiene 10 días entonces el Consejo para entregar los resultados finales, pero mientras tanto, y hay algunos que se han dado a conocer. ¿Qué ha significado eso? ¿Qué tendencia han marcado en las urnas los y las ecuatorianas? Lo conversamos con Patricia Sotomayor, abogada y politóloga con maestría en Ciencia Política y Política Comparada. ¿Cómo está? Candidata a doctora, además, en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo le va? Hola Lucía, buen día. Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuéntenos usted qué podemos deducir hasta el momento de lo que se ha votado el fin de semana en Ecuador. Bien, yo creo que es como importante segmentar, digamos, los resultados en temas de las elecciones seccionales de alcaldes y prefectos y el tema del referéndum, ¿no? Que esta vez fue, Claro. digamos, mezclado. Y si lo podemos como poner en términos de ganadores y perdedores, creo que en el tema de alcaldes, por ejemplo, hay dos grandes perdedores, que es el ala gobiernista, de un lado porque sacaron muy poca votación, y el Partido Social Cristiano, que es un partido tradicional de la costa ecuatoriana, de una ideología más bien de derecha, y que perdió un bastión importantísimo, crucial, como es Guayaquil, el puerto principal, que lo tenían en la alcaldía desde 1992. Y eso fue como una estocada. Y el otro gran perdedor sería el gobierno con el tema del referéndum, ¿no? Actualmente van procesándose aproximadamente el 96% de las actas, y hay una tendencia irreversible en que todas las preguntas, las 8 preguntas planteadas por el gobierno, gana el no. En las 8, es que es bien importante. Nosotros veíamos recién a una persona en la nota que decía: no me gusta cómo están las cosas, entonces voto rechazo. Los Sí. politólogos, las politólogas saben que muchas veces los referéndums pasan a ser solo una declaración a favor o en contra del gobierno de turno, más allá de lo que se está preguntando. Y que de hecho muchas veces los mismos gobiernos de turno lo usan para ratificar o legitimar algunas decisiones propias en momentos de popularidad. Es llamativo que gane el no en todo, porque las preguntas son bastante disímiles. O sea, está desde la extradición, por ejemplo, que lo revisábamos en la nota, el reducir el número de, o sea, el equivalente al 1,5 del registro electoral, obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditados, en fin, como condiciones para mejorar los partidos políticos. Y por otro lado, se está hablando de acuerdo con que se incorpore un sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y eso también se vota rechazo. O sea, Sí. son miradas que uno podría decir ideológicamente que podrían considerarse incluso opuestas en algunos casos, no necesariamente coherentes entre sí, pero parece que aquí lo que ha ganado es definitivamente el rechazo a lo que plantea el gobierno. Sí, sí, como usted bien lo dice, son bastante disímiles las preguntas, ¿no? Tradicionalmente las consultas populares son usadas, y en Ecuador, digamos, ha sido muy recurrente el tema para legitimar ciertas decisiones que son difíciles de adoptar, y de otro lado para darse un pequeño baño de popularidad. Lo hizo Correa cuando empezaba su gobierno, para poder aplicar una nueva constitución, una asamblea. Lo hizo en su momento el expresidente Lenín Moreno en febrero del 2018, también con 7 preguntas, entre ellas la prohibición de la reelección indefinida, incorporada ahora en la constitución de Ecuador. Y lo hace en su momento Lasso. Pero yo creo que el timing, el momento en que se lanza la consulta es errada, porque Lasso ha venido decayendo en su popularidad y en todos los sectores, ¿no? No solamente es un sector de la oposición, digamos, que se viene consolidando un poco ya en Ecuador, pero ha venido perdiendo popularidad y ha tenido medidas erráticas y comunicacionales que le pasan factura. Y esto era como digamos, la prueba de fuego para ver si es que podía implementar ciertas cuestiones, ciertos cambios. Entonces, una lectura que se puede dar es que hay un rechazo al gobierno, digamos. Otra, que el voto en Ecuador es muy pendular. Hay partidos que han estado hegemónicamente consolidados, que tienen un voto cautivo, como lo es, por cierto, la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, y luego pierden. En el 2019 sucedió, y ahora ha tenido un triunfo abismal con el caso de Guayaquil. Y en el caso de Lasso, es una llamada de atención a que la gente está muy descontenta con temas primordialmente como la seguridad, que está en Claro. los índices de criminalidad, son terribles en Ecuador ahora. Y yo creo que algún tema importante es cómo planteó, digamos, el discurso de los que no votan por el sí, y lo dijo la semana pasada, el día domingo, luego de una gira que hizo: son antipatria y narcos. Claro. Y
Claro, ese posicionamiento me parece que fue un poquito peligroso, arriesgado y salió mal. Y resultó mal, claro, efectivamente, no Sí, lograste convencer a quienes ya estaban dudosos de tu planteamiento al revés, logró sí. polarizarlos aún más, ponerlos más lejos Sí. de su La pregunta, por ejemplo, discurso. de extradición igual redujo la distancia, ahora está de 3,5, más o menos la distancia entre el sí y el no, ganando el no, pero en preguntas como la 3, que es la reducción de asambleístas, por la cual incluso la academia abogó para que se vote no, en el entendido que no mejoraría la calidad de la Claro. representación, sino solo disminuiría la representación de sectores, de ciertos sectores. El no es mucho más amplia la ventaja, y digamos en temas como la fiscalía, que se proponía crear un órgano, un organismo fiscal. Y claro, y ahora esto le pasa factura. Anoche dio las declaraciones el presidente y llamó a un gran acuerdo nacional, llamó a, digamos, a encontrarnos, que es el eslogan de su gobierno, y la gente le está sacando un poco, digamos, la punta al lápiz, diciendo, si es que no hay empleo, no hay inversión, hay mucha inseguridad, ¿cómo es que se pretendía crear un consejo fiscal y hacer toda una serie de reformas que tendrían que implementarse en la Constitución en caso de que gane el sí en alguna pregunta? Profesora, estoy viendo otras preguntas, por ejemplo, la pregunta número 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? ¿Por qué preguntas como esa, que están vinculadas con temas que para la ciudadanía o hoy, para las nuevas generaciones, o están puestas en la tendencia, ¿no es cierto?, de las discusiones, pueden ser importantes, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con protección ambiental Sí. o con protección de las personas que efectivamente pueden levantar servicios ambientales, también han sido rechazadas, pero se lo pregunto además desde el punto de vista de cuáles fueron las posiciones políticas que tomaron también los partidos, las distintas fuerzas políticas en el Perú. Toda la oposición, por ejemplo, llamó a rechazar todas las preguntas del referéndum. Sí. De manera general, en Ecuador existe la oposición que viene desde la Revolución Ciudadana, ex Alianza País, ahora la lista 5, y ellos en bloque llamaron a votar en no en las 8 preguntas, como un rechazo al gobierno, ¿cierto? Otros sectores un poco más moderados llamaban a hacer un análisis por preguntas, digamos, y en esta específicamente en la 7 y en la 8, digamos, se entendía que estas preguntas eran un poco como no sé, una carta para poder jalar las demás preguntas al sí. En el 2018, en la consulta de Lenín Moreno sucedió. Algunas preguntas eran muy puntiagudas, muy delicadas, como el tema de la reelección indefinida, pero estaban coladas otras preguntas como la imprescriptibilidad de delitos cuando delitos sexuales en contra de menores de edad. Mm. Y la gente tiende a, digamos, vota en plancha, entonces esta pregunta, digamos, era muy difícil votarla, ¿no? La que le menciono de los delitos sexuales y se votaba así. Ahora sucedió todo lo contrario, pero yo creo que se debe un poco también al momento en que se hace la consulta y a lo que está el contexto político y social de Ecuador. Que todo esto hizo que esta pregunta, por ejemplo, se vote no, aun cuando, digamos, si se analiza, podría ser beneficiaria, aunque ahí hay un tema bien importante. La Constitución de Ecuador del 2008 plantea, al igual que por ejemplo la boliviana, la consulta previa a comunidades indígenas cuando sus recursos, Ujú. especialmente el agua, va a ser tocada por alguna inversión minera. Y ese es un tema delicado en Ecuador porque no se ha aplicado de manera rigurosa. Entonces, algunas comunidades indígenas, el sector indígena es muy opositor a Guillermo Lasso, mucho. Decía, debería primero aplicarse ya lo que está escrito en lugar de proponer nuevas cuestiones que tal vez van a quedar en letra muerta o en una institución no aplicada en la Constitución. Profesora, ¿usted considere, para cerrar, que hay algunas de las preguntas que precisamente por el mal momento en el que se plantee, por la mala forma además en la que se plantea el apoyo o rechazo a estas preguntas por parte de los distintos sectores, desde el presidente Lasso, que considera antipatriotas a quienes rechacen, como por el otro lado también que esas fuerzas políticas que llaman a rechazar todo solo porque están en oposición y para darle un castigo al gobierno? ¿Usted considera que hay algunos temas que debieran ser nuevamente planteados o reflexionados con un poquito más de proceso deliberativo para la ciudadanía? Sin duda, especialmente la pregunta que plantea una reorganización, digamos, o una mirada más profunda a los movimientos políticos. Y eso viene haciendo un llamado de atención hace mucho tiempo en Ecuador, pero no pasa específicamente por un tema constitucional, sino, se lo han dicho muchos analistas al presidente, pasa por un tema de revisar el Código Orgánico de Elecciones, denominado o llamado, conocido como Código de la Democracia. Es decir, subir los umbrales de los partidos políticos y movimientos sociales que puedan participar, y poner o colocar ciertas cláusulas
para que quienes se lanzan, digamos, con un partido político tengan una especie de seguro para que permanezcan en este partido dentro de la Asamblea y no se produzca tanto atomización. Digamos, sí, exacto, en el Congreso, digamos, temas de financiamiento que pasan por una revisión exhaustiva del Código de la Democracia. Yo creo que eso es un tema bien pendiente y bien urgente en Ecuador. Bueno, lamentable entonces que se pierdan algunas alternativas, por otro, es parte del llamado de atención a las clases políticas en general, ¿no es cierto? En Chile, en el mundo. Esto se viene arrastrando desde antes, los estudios de la ciencia política lo han mostrado varias veces, pero ahora es más agudo aún. La idea de querer zanjar a través de referéndum la legitimidad de una discusión a mi favor o efectivamente llamar a rechazar todo como una acción de castigo a los gobiernos es parte de lo que tenemos que reflexionar respecto del tipo de democracia que estamos sacando adelante y de cómo esta se debilita, entre otras cosas, precisamente por este tipo de acciones. Muchas gracias, abogada y politóloga Patricia Sotomayor, conversando sobre las elecciones en el Ecuador, que en todo caso quedan varios días, ¿no es cierto?, para poder terminar con los resultados finales. Que esté muy bien. Igual, gracias por la invitación, que tenga buen día.